Bien, muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la señora procuradora, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Traemos a esta comisión una iniciativa dirigida a la protección y conservación de la ermita de San Baudelio, así como a avanzar hacia una creación de una réplica fidedigna de la ermita de San Baudelio y de sus pinturas murales, ya que estamos hablando de una joya irrepetible del arte mozárabe injustamente expoliada, a la que debemos darle el reconocimiento que se merece. Se trata también de un acto de reparación moral, además de ser un proyecto estratégico para la provincia de Soria y una apuesta de futuro que, en definitiva, situaría a Castilla y León y muy especialmente a nuestra tierra soriana en el mapa internacional de la innovación patrimonial. Debo hacer un breve repaso de la historia de este monumento, aunque lo cierto es que en la exposición de motivos que presentamos ya se hace alusión al mismo, porque es aquí donde reside la fuerza de nuestra propuesta. La ermita de San Baudelio, ubicada en el término municipal de Caltojar, a escasos 2 kilómetros de Casillas de Berlanga, fue construida hacia el año 1060. Declarada Monumento Nacional en 1917, es el único templo mozárabe que conserva la provincia de Soria y uno de los más singulares de toda España. Su interior, dominado por esa columna en forma de palmera que se abre en nervaduras sosteniendo la bóveda, representa un prodigio arquitectónico que mezcla raíces mozárabes con ecos prerrománicos. Y sobre todo lo que la convirtió en un lugar único fueron sus pinturas murales románicas de los siglos XI y XII, en las que convivían escenas bíblicas, episodios de caza y hasta camellos, elefantes y animales exóticos que nos recuerdan la amplitud cultural de la época. Sin embargo, en 1922 se produjo el episodio oscuro que todos conocemos, el arranque y venta de esas pinturas, trasladadas a distintos museos de Estados Unidos, en Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo de Indianápolis y en Cincinnati, quedando en la ermita apenas restos fragmentados. Una parte regresó en 1957 y hoy puede admirarse en el Museo del Prado, es decir, ni siquiera en su lugar de origen, por no mencionar que el resto se quedaron allí donde se destinaron. Por todo ello, la propuesta que presentamos nace de la convicción de que hoy, con la tecnología, con la experiencia comparada y con el compromiso político adecuado, es posible y necesario levantar una réplica fiel de la ermita y de sus murales en un entorno próximo al templo original. No seríamos los primeros en hacerlo. Como también advertimos en la exposición de motivos de esta iniciativa, podemos ver ejemplos similares exitosos en otros lugares. Y por poner algunos ejemplos, la neocueva de Altamira, inaugurada en 2001 en Cantabria, que ha permitido a cientos de miles de visitantes contemplar la grandeza del arte paleolítico sin dañar el original. El caso francés de Lascaux II, que ha reproducido con exactitud la cueva prehistórica original cerrada por motivos de conservación. Y más cerca, el proyecto llevado a cabo en la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, en Segovia, donde la Junta de Castilla y León, junto al Instituto de Patrimonio Cultural de España, impulsó réplicas digitales y físicas que hoy permiten difundir su gran valor. Estos proyectos han demostrado que la réplica no es un simulacro, sino una herramienta cultural, educativa y turística de primer orden. Es la manera de proteger el original y, al mismo tiempo, devolver a la ciudadanía lo que le pertenece. Nosotros entendemos que la ermita de San Baudelio merece ese mismo esfuerzo y espero que ustedes coincidan en este análisis. Por ello, la proposición que hoy defendemos se concreta en 3 puntos claros y realizables. Punto primero, iniciar un estudio de viabilidad para la réplica de la ermita y de sus pinturas murales en un emplazamiento próximo al templo original, antes de que finalice la legislatura. Este estudio deberá analizar costes, emplazamientos posibles, técnicas de reproducción, impacto turístico y cultural y cronograma de ejecución. Deberá también, y como no puede ser de otra manera, contar con expertos en arquitectura histórica, restauración, digitalización 3D y museografía. Punto segundo, impulsar un convenio de cofinanciación con el Ministerio de Cultura y Deporte y con la Diputación Provincial de Soria, porque el patrimonio es un bien común cuya protección y difusión requiere, por lo tanto, del compromiso del Estado, de la Junta y de las instituciones provinciales. El coste del proyecto no puede ni debe recaer únicamente en Castilla y León, ni mucho menos en los exiguos recursos de la provincia.
Punto tercero, iniciar antes de que finalice 2025 los trámites para dotar a la ermita de servicios básicos y accesibilidad, suministro eléctrico y de agua potable. En el 2025 sin luz y sin agua potable. Mejora del acceso desde la carretera Soria 152, con actuaciones de acondicionamiento, señalización y accesibilidad universal, porque no se trata solo de levantar una réplica, sino de hacer viable y sostenible la visita tanto al templo original como a la futura reproducción. Este proyecto, de llevarse a cabo, tendría una gran dimensión estratégica. La provincia de Soria, como bien saben, porque no hemos parado de denunciarlo en estas comisiones, sufre desde hace décadas el fenómeno de la despoblación. Somos tierra de patrimonio riquísimo, pero infrautilizado, de historia milenaria, pero con un presente amenazado por el olvido institucional. Cada proyecto que atraiga visitantes, que genere actividad económica, que cree puestos de trabajo, directos o indirectos, es una tabla de salvación para nuestra tierra. Y la réplica de San Baudelio sería sin duda un motor de desarrollo turístico y cultural. Coincidirán conmigo en que esto conllevaría un aumento del número de visitantes a la zona de Berlanga de Duero y Casillas de Berlanga, integrándose en una ruta cultural junto al Castillo de Berlanga, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos y la propia ciudad de Soria. También supondría un aumento en la generación de empleo local, desde guías turísticos hasta personal de mantenimiento, restauración y hostelería. Por no mencionar que también fomentaría la investigación académica y artística en torno al arte mozárabe y románico. La sensibilidad ciudadana hacia la ermita se ha puesto de manifiesto recientemente. El éxito de la exposición San Baudelio, siglo XXI, organizada en Soria entre diciembre de 2024 y enero de 2025 por la pintora Pilar Porras, atrajo a numerosos visitantes que pudieron contemplar reproducciones de los frescos originales expoliados, tal y como se publicó en el periódico El Mirón de Soria. Esta muestra es un ejemplo del interés ciudadano y la potencialidad turística de esta propuesta. En el año 2024, la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios instar a la Junta a solicitar formalmente al Ministerio de Cultura y Deporte la elevación de esta candidatura al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue un acuerdo histórico, no tanto por su literalidad, que ya estaba recogida en la lista indicativa, sino por lo que significaba políticamente, que todos los representantes de Castilla y León coincidíamos en la relevancia excepcional de San Baudelio. Hubo consenso, señorías, y este consenso debería mantenerse hoy para esta propuesta. Por lo tanto, como ven, lo que pedimos no es imposible. No pedimos que nos devuelvan lo que ya no se puede devolver. Pedimos que con los medios actuales se dé a San Baudelio el lugar que merece en la historia, todavía viva, de nuestra comunidad. Por todo lo expuesto, les pido que voten a favor de esta iniciativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un último máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Francisco Igea Arisqueta. Señora García Macarrón, me pilla ya mayor, no creo que vuelva a tener un hijo, pero si tengo un perro le llamaré Baudelio, porque su tenacidad lo merece. Yo creo que es la cuarta, ya no sé, enésima vez que debatimos sobre San Baudelio. De hecho, he de decirle que usted ha conseguido, en fin, la última vez que fui al Prado fui específicamente a ver las pinturas de San Baudelio y arrastré a mi mujer, digo, porque no puedes perderte esto, después de tantas sesiones como llevamos dedicadas a San Baudelio. Su tenacidad es, desde luego, encomiable. No puedo sino votar a favor de esta nueva iniciativa que recuerda al mártir galo-romano de San Baudelio. Y no puedo dejar pasar la ocasión, y aun a riesgo de ser llamado a la cuestión, de recordar que efectivamente aquí en esta comisión y en este Parlamento no hay asesinos. Y conviene que intentemos a veces moderarnos, pero sí que hay gente aquí
sí que hay gente que ha llegado a decir que lo que ocurre ahora en alguna parte del mundo con matanzas de miles de niños es la luz de la civilización. Convendría que reflexionásemos sobre lo que decimos. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por último máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Miguel Suárez Arca. Muchas gracias, señor presidente. Pues tiene razón el señor Egea en dos cosas. Sí que sería mejor la reflexión muchas veces sobre lo que cada uno decimos, todos. Yo el primero. Y también tiene razón en que en estas Cortes, hasta donde yo sé, y ojalá siga siendo así siempre, no hay ningún asesino. Ninguno. Yendo al asunto, creo que es un tema especialmente interesante más por el fondo que por la parte exterior, y intentaré explicar a qué me refiero. Este tema, el tema de las réplicas, es un tema que produjo a lo largo del debate de la Ley de Patrimonio. Los que compartieron ese debate con nosotros en las ponencias que están presentes en esta comisión lo recordarán. Produjo, diríamos que una reflexión y un debate muy interesante a raíz de una propuesta de enmienda de su mismo grupo parlamentario, pero en este caso del otro grupo político que lo compone, de la Unión del Pueblo Leonés, al respecto de las diferentes réplicas que se podían realizar de los bienes de patrimonio cultural. E intentaré explicar el porqué. Imagino que ustedes conocen, o si no conocen, yo como no puede ser de otra manera, se lo contaré a posteriori, la paradoja del barco de Teseo. La paradoja del barco de Teseo es aquella en la que Teseo regresa a Creta con su navío y con sus compañeros, y el barco es conservado posteriormente, a lo largo de los años, sustituyendo las maderas que están estropeadas de ese barco. Cuando han pasado el suficiente número de años como para que todos los elementos que componían el barco de Teseo hayan sido sustituidos, llega el dilema. Sigue siendo el barco de Teseo, aunque todos sus elementos constituyentes ya no sean los mismos que eran al principio. Es un dilema que ha perseguido a la filosofía desde los orígenes. Esto está recogido en textos de Plutarco. Y, obviamente, es un dilema que nosotros tenemos muy difícil resolver. Y es muy difícil resolver si estas réplicas realmente pueden llegar a sustituir al original o no. No quiere decir que una respuesta sea correcta y la otra incorrecta. Lo difícil es encontrar la respuesta. ¿Con esto a qué me refiero? Puedo poner un ejemplo. ¿Conocen ustedes el altar de Pérgamo? El altar de Pérgamo se encuentra hoy en día en un museo en Berlín. Es todo un altar que los nazis se llevaron de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Si en Grecia se levantase una réplica exacta del altar de Pérgamo, ¿cuál sería el altar de Pérgamo? ¿Cuál tendría y conservaría la identidad del propio altar? ¿Aquel que está compuesto por sus elementos sustanciales, por aquellos con los que se construyeron, o aquel que se encuentra en su contexto, en el lugar donde se construyó originalmente y que, por lo tanto, contiene una serie de relevancias y reverberancias de su contexto histórico? Obviamente, esto presenta unos problemas a nivel de conservación, a nivel de trabajo, muy importantes, y a nivel legislativo también los contempla y también los presenta. Porque, como les digo, la duda es si la identidad radica en el conocimiento de la forma o en el entorno y la réplica fiel que se pueda hacer de un elemento patrimonio. Esto produjo no quiero decir encarnizado, porque no fue encarnizado, pero sí un interesante debate durante el desarrollo de la Ley de Patrimonio, y sí que es cierto que yo, personalmente, mostré una posición en la que era un debate que no era capaz de responder y, por lo tanto, no era capaz de atreverme a decir que las réplicas fuesen un elemento necesario en cuanto al patrimonio y que fuese la mejor manera de poner en valor nuestro patrimonio, dado que, en mi opinión, el patrimonio cultural que a lo largo de su historia se ha perdido por los usos y costumbres de los vecinos, por el expolio por parte de diferentes miembros de ejércitos o de otros países o de los propios nacionales, en los casos de las guerras civiles, de los elementos que había allí y de los elementos patrimoniales. Eso también forma parte del valor del propio patrimonio. De ahí que la promoción de la historia de San Baudelio contemple o debería contemplar también de una manera clara lo que en San Baudelio ha ido ocurriendo a lo largo de la historia para poner en valor el elemento en sí y el patrimonio en sí en su conjunto. De ahí que el concepto de la réplica en sí no creamos que sea el adecuado. No creemos que sea el adecuado porque la definición de réplica es una copia exacta.
Nosotros, y esto, como ven, es un asunto terminológico, sí que podríamos llegar a considerar que hacer reproducciones de un elemento patrimonial puede llegar a ser interesante, se hacen en montones de ocasiones, pero básicamente porque se parte de la idea de que no es una réplica, no es una copia, es una reproducción que contiene pues, las diferentes variaciones tecnológicas, etcétera, que pueden contenerse en un elemento de en una reproducción de este estilo de un elemento patrimonial. Ya le digo que es una discusión de fondo, es una discusión profunda y es una discusión sobre la que podríamos estar hablando probablemente meses, si no años, como se ha hecho a lo largo de la historia. Como les digo, que es un debate filosófico que nos persigue a todos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, sí que discrepo y discrepamos de la viabilidad o de la necesidad de esa ejecución de una réplica. Pese a todo, obviamente ese punto segundo de su propuesta de resolución viene intrínsecamente vinculado al punto primero. Si no se realiza la réplica, pues poco sentido tiene realizar el convenio para que se realice esa réplica, obviamente. Y respecto del punto tercero, sí que entendemos que quizás esas actuaciones respecto de la carretera no son propias de esta comisión, siendo así que si lo dejásemos redactado de la manera que está, estaríamos aludiendo a las competencias de una comisión distinta. También es cierto que tengo conocimiento de que el Partido Popular le va a presentar una enmienda, que también he tenido la oportunidad de leer, con la que sí que estaríamos de acuerdo a la hora de apoyarle y que creo que, en definitiva, recoge lo que usted pretendía en su propuesta de resolución, adecuándolo quizás a esta, o parcialmente, por lo menos, adecuándolo quizás a este debate que he intentado poner sobre la mesa, siendo un debate complejo, respecto a la identidad de las réplicas y a la conveniencia de las mismas en cuanto a la promoción y al desarrollo del patrimonio cultural. Sé que es un debate complejo y sé que es un debate en el que tampoco estoy dando una solución, porque creo que no la tiene. No tiene una solución concreta ni una respuesta buena o mala. Pero en ocasiones el afán de replicar aquellos bienes de patrimonio cultural que con el paso del tiempo hemos ido perdiendo, son muchos, tenemos, lo sabemos todos, cientos y cientos de castillos en nuestra tierra que han sido utilizados a lo largo de los años para retirar piedras y utilizarlas en las edificaciones de los pueblos aledaños, etcétera, etcétera. Si nos volviésemos locos, y pongo todas las comillas a la palabra locos, a realizar réplicas de estos castillos, tendríamos evidentemente un problema a la hora de la concepción de si estamos recuperando nuestro patrimonio cultural o estamos haciendo otra cosa y convirtiéndonos en, por así decirlo, un parque de atracciones. Sé que si esto se lleva a un caso concreto no es así, pero si se convierte en una política habitual, en una política continua, sí que puede llevarnos a convertirnos en un escaparate de algo que no es per se, o no contiene per se, la identidad del patrimonio cultural que pretendemos salvaguardar. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Carlos Fernández Herrera. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, creo que es del todo imposible cuestionarse, ¿no?, la excepcionalidad artística que porta consigo San Baudelio de Berlanga como una obra con unas pinturas románicas fantásticas y de una arquitectura mozárabe. Creo que es importante también, como reivindicación, ¿no?, de historiador del arte, lo digo, replantear la cuestión de los estilos. Ya el profesor Vango Torviso, de la Complutense, en el año 74, planteó que fuera el arte de la 10ª centuria, el arte de la repoblación, porque precisamente esta combinación de lenguajes, vamos a evitar la palabra estilos, sino esta combinación de lenguajes que confluye en San Baudelio de Berlanga, nos habla de que históricamente hemos tenido una convivencia con lenguajes que podían responder más al mundo islámico, más al mundo cristiano, por lo cual, pese a quien le pese, históricamente España ha sido un país de convivencias múltiples. Y ahora nos quieran vender esta cosa de que los de fuera están viniendo ahora, cuando los de fuera siempre han estado y siempre todos somos herederos y herederas de los que han venido de fuera y todos somos a día de hoy españoles. Pero más allá de este debate, San Baudelio, si bien está absolutamente en un lugar remoto, alejado de casi cualquier núcleo urbano, ya a principios del siglo XX, Manuel Gómez Moreno, uno de los hacedores de la historiografía artística española, le llamó poderosamente la atención y no le faltaba motivo para ello, absolutamente, ¿no? Bien, es cierto, como ha dicho
la señora García Macarrón. En el año 22, pues bueno, se sustrajeron estas pinturas por medio de la técnica del estrapo y se diseminaron por diferentes puntos del mundo, como bien ha explicado. Pero bueno, yéndonos a la cuestión de esta proposición no de ley, iré desgranando pues, punto a punto y bueno, será la consecuencia final de la decisión de voto, ¿no?, de mi grupo parlamentario. El punto primero, pues bueno, bien lo ha dicho el señor Suárez Arca, la cuestión de la réplica o la cuestión de la copia per se es compleja en la historia del arte, ¿no?, porque a día de hoy y desde el año 1964, además, los falsos históricos, gracias a la Carta de Venecia, están absolutamente prohibidos, cosa que durante el siglo XIX en tantísimos edificios, y esto es de la Escuela Francesa de Restauración Arquitectónica, Notre-Dame de París, Carcassonne y tantísimos otros edificios, también en España, por supuesto, se vieron rehechos al estilo prístino, que se llamaba, ¿no? Con lo cual, la idea de rehacer de nuevo una cosa imitando tal cual su estilo me parece complejo. Pero más allá de esta cuestión, claro, me parece un tanto complejo compararlo con Lascaux y con Altamira, y fundamentalmente por varias cuestiones. Por un lado, por el material sobre el que están hechas las pinturas. Por supuesto, Altamira y Lascaux son cuevas y sobre la propia piedra se aplicaban los distintos pigmentos para pues, pintar los bueyes, los toros, los animales que fueran, ¿no? Sin embargo, claro, en San Baudelio de Berlanga se utiliza una técnica concreta que es la del fresco. Sobre el muro se pone un enlucido que tiene que estar húmedo para que el pigmento en cal se quede impregnado y quede ahí, que luego es lo que permite que gracias al estrapo, que es una tela que se empapa, se pueda arrancar la pintura. Es una técnica tremendamente habitual, no solo la sufrió San Baudelio de Berlanga, sino un montón de sitios. Y preparando esto me venía a la cabeza un profesor indirecto que tuve, que fue un soriano además, José María Martínez Frías, de la Universidad de Salamanca. Este hombre era catedrático de Historia Medieval y, además de estudiar San Baudelio de Berlanga, como buen soriano que era, estudió el Cielo de Salamanca. El Cielo de Salamanca, que les recomiendo absolutamente ir a visitar porque es un lugar fantástico, corresponde a una parte de la cubierta de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Claro, lo que vemos hoy en día es en los patios de las escuelas menores, muy bonito, todo en negro, lo vemos ahí fantástico y es maravilloso. Ahora bien, si tú te vas a la obra original, es decir, sobre la cubierta de la biblioteca actual, te encuentras muchos restos. Y el profesor Martínez Frías, que es una autoridad, creo que con una solvencia académica, intelectual más que contrastable, siempre ha dicho, lo que vemos en el cielo es Photoshop absoluto. Con lo cual, también valorar desde el punto de vista artístico lo que, digamos, entre comillas, nos queda en San Baudelio y en tantos entornos donde se ha aplicado esta técnica del estrapo y se han arrancado las pinturas, como en San Vicente de Taúl, en Cataluña, en fin, es una técnica que se ha hecho muchísimo para exponer en un museo. Creo que sería interesante plantearnos lo que es y valorar precisamente el enclave en el que se encuentra, porque, claro, aquí además me va otro problema, y es que en San Baudelio de Berlanga, que a día de hoy se tiene como una ermita, era un eremitorio. Hay que tener en cuenta la función de los edificios desde el punto de vista de la historia del arte. Ahí la gente, los ermitaños se iban a alejarse del mundo, que nadie les molestara y era su espacio. Sin embargo, la función de las pinturas que podían tener las cuevas de Altamira de Lascaux era de convivencia, ritualística, en fin, tenían, y además de que no contaban con el problema del arte. Fue a partir de Grecia cuando se empiezan a plantear los problemas estéticos y del arte, lo cual es un debate que no vamos a entrar porque daría para estar aquí hasta la legislatura de 2032 o 2033, con lo cual vamos a pararlo. Pero hay que tener en cuenta esta cuestión. Desde luego que las pinturas de San Baudelio de Berlanga son románicas, su arquitectura es de la X centuria, vamos a dejarlo ahí. Pero claro, no existe un riesgo para la estructura de palmera de la iglesia como para hacer una réplica. Que se quieran hacer una serie de recreaciones digitales, eso es otro debate. Pero una réplica de la arquitectura sería porque la propia arquitectura estuviera en riesgo. Las copias y las réplicas de las cuevas de Altamira y de Lascaux son precisamente por la
por un proyecto de conservación, porque si seguía entrando gente, con el calor humano propiamente de los cuerpos se genera una humedad que genera hongos en las pinturas. Y aquí no hay riesgo en San Baudilio de Berlanga. Con lo cual, en ese sentido, la cuestión de la réplica, pues bueno, pues va a ser un criterio técnico, nada que tiene que ver político. No parece que tenga mucho sentido, ¿no? Por otro lado, claro, el punto segundo da por hecho que el punto primero se va a llevar a cabo y, pues bueno, lógicamente no tiene mayor sentido abordarlo, ¿no? Y el punto número 3, yo no entiendo para qué queremos agua potable en un sitio cuya función era estar apartado del mundo y luz. Es que me parecería mayor crimen poder afectar en algo a los muros, a la iglesia, para instalar un cableado para dar luz, que aprovechar la luz natural que tiene la propia iglesia en las horas que tenga. Es a lo que le voy, pero es que me parecería más riesgo y más crimen meterle un cableado a una estructura del siglo XI que dejarla como está, honestamente. Yo soy muy conservador, solo en lo que tiene que ver con arquitectura, en lo demás prácticamente en nada. Claro. Pero en ese sentido, pues eso, creemos que no tiene tampoco mucho sentido y, bueno, a priori nuestro voto será la abstención. Ni muchísimo menos vamos en contra de San Baudilio de Berlanga, al contrario, es una joya que tenemos que preservar, pero entendemos que una réplica tampoco responde a una preservación o una conservación mayor del edificio, de sus pinturas. Nada más y muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por último máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Raúl Hernández López. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Bienvenidos a este nuevo periodo de final de legislatura. Quiero agradecerles a las personas que me han antecedido en la intervención, porque la verdad, tanto el señor Fernández Herrera, Suárez Zarca y doña García Macarrón, creo que nos dan lecciones. Y además yo soy el penúltimo en intervenir, que ahora doña Lila Vanessa García Macarrón cerrará lógicamente el debate. Y la verdad es que a uno le da hasta un poco de rubor, ¿no?, después del debate tan interesante que se ha abierto. La verdad que coincido con las apreciaciones que tanto el señor Suárez Zarcas como usted, señor Fernández Herrera, que miro porque yo por el nombre soy malísimo, entonces le tengo que apuntar los apellidos. Han abierto, y es la opinión del Partido Popular. Nosotros entendemos que Soria ya pretende, igual que yo creo que pretenden todos los grupos políticos de esta Cámara, pues se poner en valor, ¿no?, a la ermita de San Baudilio, a esa Capilla Sixtina. Ya se ha hablado mucho de ella en esta comisión, pero creemos, sinceramente, con todo el respeto a su opinión y a la opinión de su grupo y al planteamiento que han hecho, creemos que van equivocados. Por eso, el debate que ustedes han planteado, los puntos que nos proponen hoy en esta comisión, ya se han rebatido y estamos de acuerdo en el 99% de lo que les han dicho. Entendemos que hacer copias tiene que ser algo singular. Y lo ha dicho antes el antecesor en la intervención, el portavoz del Grupo Socialista. El edificio no es el que tiene el problema. El problema está en la dispersión de esas pinturas que ya saben ustedes que ha habido un esfuerzo, que se ha intentado recuperar concesión todas las pinturas que hay en Estados Unidos, en los 4 museos, en el Museo del Prado, pero criterios técnicos argumentan que, dado la fragilidad de las obras, no aconsejan el traslado y el transporte hacia cualquier otro lugar. Por tanto, si el debate es hacemos una réplica, la ubicamos cerca para que el turismo pueda venir, nosotros creemos que es un debate equivocado. Por eso, nosotros hemos presentado una propuesta y le hemos hecho llegar, en la que damos un giro a esa propuesta de promoción turística y cultural que seguramente es muy necesaria en la zona, en la que, basándonos en el propio Real Decreto, que antes ha sido debate, el punto del señor Martín Benito y de Ruiz Medrano, del famoso 3019 del año 83, y basándonos en el propio articulado, por un lado, además es muy divertido, lo voy a decir, el anexo 1, apartado B, apartado 1, A3, A4, podríamos interpretar que sí podría caber un convenio por parte del Ministerio de Cultura, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Soria, junto con la interpretación de los documentos que tenía mi antecesor del Grupo Popular, señor Ruiz Medrano, de esas contestaciones
de 8 de mayo del 2024 y del 15 de octubre de 2024, en la que en otra obra de propiedad estatal y cedida a la Junta de Castilla y León, el propio Ministerio de Cultura del Gobierno de España dice lo que ha mencionado el señor Ruiz Medrano, ¿no? Entonces, interpretando ampliamente y positivamente esto, sí entendemos que a lo mejor deberíamos instar a que se haga un convenio y se ponga pues, una serie de propuestas que sí puedan ser derivadas, transportadas, enseñadas, que se pueda hacer un muestreo nacional e internacional de los valores que hay y que pongan más en valor y en énfasis la ermita y su lugar y su ubicación. Por eso, en base a todo esto, les hemos hecho una propuesta en la que, repito, cambiando absolutamente de giro lo que ustedes nos traen hoy aquí, pues le proponemos el siguiente texto, que sería una enmienda de sustitución en la que dice que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar que el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, la excelentísima Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León firmen un convenio para que, entre otras consideraciones, recoja iniciar un estudio de viabilidad para la creación de reproducciones de alta precisión mediante técnica de escaneo 3D y modelado digital, permitiendo su exposición y su difusión mediante recursos educativos y visitas virtuales. Y 2, dotar las instalaciones de la ermita de San Baudelio de suministro eléctrico, agua potable, accesibilidad de la ermita, si fuera necesario. Hasta ahí leo y les explico el porqué. Primero, entendemos que una comisión técnica de seguimiento en la que debe valorar las necesidades. Podemos entrar en el debate de si con las placas solares la iluminación que tiene ahora es suficiente, si necesita un apoyo eléctrico más. Ahí políticamente no entraríamos. Eso tendría que ser técnicamente los que lo estudiaran. Y entendemos que la solución que se ha dado para Veracruz, de hacer un trabajo utilizando ahora, lógicamente, las nuevas tecnologías, nos permiten a lo mejor dotar de unos medios de exposición y de publicidad que a lo mejor podría ser interesante si los técnicos del Ministerio y de la Junta, a nivel de patrimonio y cultura, lo estiman oportuno. Por eso nosotros proponemos ese giro. Que ustedes deciden no hacer el giro, pues lamentablemente nosotros le pediremos el voto por separado de los 3 puntos y veremos a ver un poco lo que adoptamos en cada acuerdo. Pero es verdad que el segundo punto, lo decía el señor Suárez Arca, va unido al primero, y el tercero, hay competencias que no nos corresponden a esta comisión. Por tanto, a lo mejor, si mantiene su proposición no de ley, debería, a lo mejor, en el tercer apartado, eliminar la parte de carreteras que no corresponde a esta comisión. Por eso les agradezco a todos los antecesores de la intervención, porque la verdad que nos han vuelto a dar una lección, que esta comisión además aprende uno cada día mucho, y es un lujo estar en una comisión en la que habitualmente siempre hay un diálogo y hay un aprendizaje por parte de aquellos que no somos técnicos en el área. Muchas gracias, señorías. Que tengan buen día. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la señora procuradora, doña Lila Vanessa García Macarrón. Gracias a todos por sus intervenciones. Señor Igea, y lo que te rondaré, Morena, lo que me queda a mí, por tenacidad no va a ser. Gracias por su apoyo. Señor Suárez Arca, el ejemplo del altar de Grecia no tiene nada que ver con esto. Aquí es que no tenemos ni siquiera las pinturas, porque en nuestro caso están en Boston o en Nueva York. Se trataría de no tener que ir hasta allí a verlas, que ya me gustaría a mí. Lo que haría la réplica es acercarnos a ellas. Y si los romanos no hubieran hecho réplicas de las estatuas griegas, pues tampoco conoceríamos todas. Entonces, ¿tiene usted manía a lo de las réplicas? Vamos a ver que, bueno, la neocueva de Altamira tampoco sustituye a la original, por supuesto que no. Señor Fernández, San Baudelio no es que esté en un lugar remoto, es que tiene unos accesos que dan pena, por eso pedimos también que se renueven esos accesos, que por cierto ya pedimos en la Comisión de Movilidad que se arreglara esa carretera y aquí se nos rechazó. Pero bueno, y la verdad es que estoy un poco alucinada y la gente que nos está viendo también. Entre lo que se puede contar, le digo los mensajes que he recibido. Virgen Santa, alucinada me hallo, estoy flipando, tela. Y otros, de la intervención que ha tenido usted. Pero gracias por su intervención. Y señoría del Partido Popular,
Su enmienda empequeñece un poquito lo que pretendemos. Lo que ustedes proponen podría encajar perfectamente en el centro de interpretación que hay ya en Berlanga, de Duero. Y las réplicas en 3D pues, se podrían poner allí, pero dado que queda poquito de legislatura y que las cosas van aquí muy despacio, vamos a aceptar su enmienda. Ya presentaremos otra proposición no de ley para lo de las 3D, señor Igea. Vamos a seguir, ya será en otra legislatura, iba a decir en otra vida, pero en otra legislatura, pero seguiremos ahí. Nos la guardamos. Lo de los accesos que le acabo de decir al señor Fernández, también lo proponíamos, pero aquí en la Comisión de Movilidad se rechazó arreglar esa carretera. Lo que pretendemos, aunque como he dicho empequeñece esta propuesta, nuestra proposición no de ley, pues lo que queremos es que se avance y por lo menos en lo poquito que queda de legislatura a ver si conseguimos algo. No somos así de conformarnos con cualquier cosa, pero vamos a ser realistas y si conseguimos que se haga algo, pues como digo, ya seguiremos insistiendo en lo demás. No tengo por escrito para leer cómo quedaría la propuesta de resolución. Si me la puede pasar, lo dejo. Esto pasa por no pasarlo por escrito. La propuesta de resolución quedaría de la siguiente manera. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar que el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, la excelentísima Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León firmen un convenio para que, entre otras consideraciones, recoja: primero, iniciar un estudio de viabilidad para la creación de reproducciones de alta precisión mediante técnicas de escaneo 3D y modelado digital, permitiendo su exposición y su difusión mediante recursos educativos y visitas virtuales. Segundo, dotar a las instalaciones de la ermita de San Baudelio de suministro eléctrico y de agua potable, así como para mejorar la accesibilidad de la ermita. Esta sería la propuesta de resolución. Y, como digo, seguiremos insistiendo hasta que San Baudelio tenga lo que se merece y los sorianos y el resto de ciudadanos también. Y que ya, de paso, seguiremos pidiendo que esa carretera se mejore en otra comisión de movilidad, en otra legislatura. Gracias. Como se ha modificado el texto, ¿algún portavoz quiere justificar su voto? Sí. Gracias, presidente. Dos cuestiones muy breves. Si le molesta, señora García Macarrón, cuestiones y una decisión como historiador del arte, lo siento, es lo que hay, no ha habido nada de político, con lo cual, Madre mía, Virgen Santísima, para sus amigos y amigas, es lo que le puedo decir. Y, hombre, otra cosa que me parece un poquito de sonrojo, hace media hora no valía lo del Real Decreto de 1983 y ahora sí, los cambios de parecer del Partido Popular, telita marinera, ¿eh? Con lo cual seguiremos con la abstención, por supuesto. ¿Algún portavoz más? Sí. Sí, bueno, simplemente responder que lamentablemente me agrada ver cómo hay portavoces que adivinan los trabajos previos a las presentaciones de los trabajos de los restos de procuradores. Nada más, muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En consecuencia, votos emitidos 18, votos a favor 12, votos en contra ninguno, abstenciones 6. Queda aprobada la proposición no de ley debatida. Sin más asuntos.